Muy bien. Decía que quedaron Elidet Fernández, Hans Salazar y Amir. Vamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Elidet Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy traigo dos preguntas y la entrega de un documento. Señor presidente, el 17 de noviembre pasado se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro un foro organizado por el diputado Mauricio Cantú, cuyo objetivo fue el de sensibilizar a congresistas y miembros de la administración pública sobre la importancia de legislar para cumplir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño con respecto a las formas de violencia que vulneran los derechos de estos en la tauromaquia. Estuvieron presentes, entre otros como ponentes, el maestro Joaquín Torres Acosta, en representación de la licenciada Constanza Tort San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, así como Sara Oviedo, ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Sara Oviedo pudo acompañar al diputado Cantú gracias a que se encontraba en México, pues fue invitada a participar los días 11 y 12 de noviembre a otro foro. Segundo foro Spes Viva, Derechos de la Infancia ante la Pederastia Clerical. Si bien este no fue el tema puntual del foro convocado por el diputado Cantú, resultó inevitable escuchar de viva voz testimonios sobre el crimen atroz que significa la pederastia clerical y el daño irreparable a las víctimas de este delito, ya que destruye la vida de quienes lo padecen y trasciende a su entorno. Lamentamos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes fueron invitados al foro del diputado Cantú, no hayan podido asistir, ya que hubieran podido intercambiar información, conocimientos y datos sobre las diversas y deplorables violencias que azotan a niñas, niños y adolescentes en nuestro país, lo cual debería de ser prioridad por encima de cualquier otra política pública. Por lo anteriormente expuesto, señor presidente, miembros de Spes Viva le piden, ya que no hubo oportunidad de platicar con el secretario de Gobernación, se dé a conocer en este espacio, al que se refieren como un ejercicio democrático indispensable de comunicación, sobre la brutal realidad de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica y de otros templos y cultos de nuestro país. Es impostergable, afirman, informar sobre el tema y, dada la magnitud de la situación que se ha evidenciado desde hace décadas hasta nuestros días, debería obligatoriamente al Estado a crear una comisión de la verdad por tratarse de uno de los crímenes más atroces que se cometen. Esto sería visto de forma positiva por un vasto sector de la sociedad, no solo en México, sino en el mundo. No se puede combatir lo que no se da a conocer a fondo y no se trata de confrontar a la Iglesia, dicen, al contrario, será la propia Iglesia y sus feligreses los que más lo agradecerán. Señor presidente, ¿alguna respuesta para Spes Viva Derechos de la Infancia para que informen sobre este asunto que vulnera de manera gravísima los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes? Tomamos en cuenta tu planteamiento y lo vamos a transmitir a quienes se ocupan de esto, ¿no? Desde luego se trata de hechos deleznables, yo diría no solo llevados a cabo por una institución o por un grupo. Lamentablemente esto se da de manera amplia y hay que evitarlo y castigar a los responsables, tratarlo. Entonces eso es lo que yo ofrezco, para que la instancia del gobierno encargada de evitar estos hechos se ocupe de atenderlos. Eso es. Gracias, señor presidente. Si me permite otra pregunta. Señor presidente, retomando el asunto del foro sobre la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, hago de su conocimiento que el 23 de diciembre de 2015, impulsada por el Movimiento Conciencia,
Se aprobó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, donde, cito, queda prohibida la asistencia y entrada de menores de edad a las corridas de toros, procurando la seguridad de estos y de sus valores humanos, garantizando así el acceso a una vida libre de violencia. Sin embargo, contrario a lo antes expuesto, el 12 de diciembre pasado se otorgaron los permisos para llevar a cabo corridas de toros en una plaza portátil con el apoyo del Ayuntamiento del municipio de La Perla en el estado de Veracruz. Se permitió y fomentó así la entrada de niños a dichos eventos, violando la alcaldesa Ruth García Mesa del Partido Acción Nacional el artículo 40 bis de la Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Señor presidente, me permito hacerle la misma pregunta que le formulé por primera vez el 15 de febrero de 2021. En su gobierno, ¿se hará lo pertinente para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para que niñas, niños y adolescentes no experimenten ningún tipo de violencia y se proteja su infancia de los daños y perjuicios que les ocasiona asistir a corridas de toros, según lo afirma el comité? ¿O seguirá siendo ignorada su recomendación? Usted ha dicho que no, pero a la fecha tanto el comité como el Movimiento Conciencia han sido ignorados, con el agravante de que además se viola el Estado de Derecho, como sucedió en Veracruz. Nosotros vamos a seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de organismos internacionales para la defensa de menores, de niños, niñas. En este caso es lo mismo, corresponde a las autoridades locales, y lo están haciendo en varios estados, el legislar sobre la asistencia de niñas, niños a estas corridas de toros. Lo de Veracruz, como tú lo mencionas, no es un asunto del Congreso local o del gobernador, es un asunto básicamente de la aplicación de la ley que tiene que ver con un gobierno municipal, pero hay que seguir demandando de que se cumpla la ley, en este caso en Veracruz y en otros estados, y es lo que se puede hacer. Y es importante, muy importante, el que se siga denunciando, el que tú puedas tener aquí la oportunidad de denunciar y de exigir el cumplimiento de los ordenamientos legales en defensa de las niñas, de los niños. Son causas muy justas y nobles. Eso es lo que puedo decirte. Gracias, señor presidente. Y por último, señor presidente, hace unos días estuve en el poblado de San Pedro del municipio de Balancán, Tabasco, ubicado a 25 kilómetros de Villa El Triunfo, donde se construirá una estación del Tren Maya. Los pobladores de San Pedro me hicieron una petición, hacerle llegar nuevamente un escrito que con fecha 17 de noviembre pasado le dejaron en las oficinas de Palacio Nacional y al cual le asignaron un número de folio, pero temen que usted no lo haya podido leer. Le comento de manera muy breve de qué se trata, pero ellos lo podrán explicar mejor. El pueblo de San Pedro está consciente y feliz por los grandes beneficios del Tren Maya que pasará por la región. Sin embargo, a pesar de que las obras del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya se deciden con las propias comunidades, nadie los ha querido escuchar cuando explican que los abuelos o personas con capacidades diferentes difícilmente podrán cruzar de un lado a otro del pueblo como lo han hecho desde tiempos inmemoriales, ya que la única forma de poder hacerlo ahora será a través de un pase de agua que acabará dividiendo a la comunidad cuando lleguen las lluvias. Lo que piden son solo dos pasos inferiores, uno para vehículos y otro para las personas, y que con la voluntad de ambas partes, dicen, se puede solucionar esta situación, y otras que hoy los llena de zozobra. Le dejo la petición impresa, señor presidente. Ojalá puedan ser escuchados sobre esta situación que yo misma corroboré. Sí, vamos a atender la petición. Se están haciendo pues
estos pasos peatonales, ya sea como túneles abajo de las vías del tren o arriba, y también pasos de fauna, muchísimos, en todos lados. Y se está cuidando también el que haya drenaje suficiente, alcantarillas, para que el terraplén donde se está colocando la vía no actúe como muro de contención y detenga las aguas y no haya inundaciones. En fin, se están haciendo bien las cosas y le voy a pedir a Javier May que atienda esta demanda en particular. Todavía ahí en San Pedro y en el Triunfo hay falta hacer unos puentes, ¿sí?, para el paso del tren. Yo creo que a eso se refiere. Sin embargo, vamos a ver de qué se trata en particular. Gracias, señor presidente. Es todo. Sí.